Pincha Stranger Card. Bueno, buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a la última noche. Hemos tenido ciertos problemas técnicos, como no, muy propio de nosotros. Pero bueno, vamos a intentar emitir de la mejor forma posible. Bueno, no sé si nos conocéis ya, imagino que sí. Yo soy Carlos y mi compañero Jesús. Y hoy vamos a emitir el especial Samuín, en el cual, bueno, vamos a hablar de dos casos. El primero, el caso de Reina Victoria. Bueno, no sé si se me oye bien. Si se me oye un poco mal, me podéis decir por los comentarios, ¿vale? Eh, el caso Reina Victoria, que fue uno de esos casos sin resolver, de ese 1% que se dice, de esos casos sin resolver, tanto de la historia no solo de Cantabria, sino también de España. Y luego vamos a hablar del caso Vallecas, que, bueno, por temáticas y un poco de Ouija y paranormal, pues muy, muy Samuín. Vamos a hablar de ese caso y también vamos a hablar un poco de Ouijas y demás. Entonces, bueno, Jesús, si quieres comentar un poco. De vez en cuando nos miramos, es que transmitimos como siempre desde el Matilde Zapata. Nos hemos separado un poco para solucionar los problemas técnicos, entonces mira, justo si nos miramos, parece que nos miramos en directo también. Primero, antes de nada, quería comentar que se acerca el aniversario de Relinchu TV y se va a hacer una gala especial a la que estéis todos invitados y nos gustaría veros también para conoceros, no solo a través de Twitch, porque nosotros veis nuestras caras, pero nosotros no vemos las vuestras. Como pone ahí Marta, a la que le agradecemos que esté en realización, ahí tiene el cartel, va a ser el sábado 13 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro del Centro Cultural. Las entradas estarán disponibles en WeGo y en taquilla hasta que se complete el aforo. En WeGo solo hay 100, o sea que aprovechad, están a un precio bastante bueno, 4 euros si no me confundo, Carlos. Que vuelan, que vuelan. Vuelan Un poco menos y, un poco menos de 4. y tenemos gente muy buena, como veis ahí, Caórnega, Vanessa Fernández, Mario Torre, los bailadores de Ubiarco y el grupo Enza San Pedruco. Hay que agradecerle también a todo el equipo de Relinchu y tanto directiva como colaboradores y demás gente que ayuda a que esto salga adelante. Y también hay que agradecerle a la vicepresidencia de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a Cantabria Cultura, a la Cultura Contraataca, al Ayuntamiento de Mide Cudello y a Jovenmanía por ayudarnos a sacar esta gala adelante y esperamos veros a todos. Luego también había un sorteo en redes sociales. En redes sociales vais a poder ver lo que va a cantar cada uno, vais a poder ver sorpresas y estad atentos porque va a estar muy interesante lo que va a hacer en redes sociales a partir de ahora. Se hizo un sorteo para una entrada doble y el ganador lo anunciamos ahora y es Ma Kaczynski. Un nombre raro, viejo conocido de Relinchu, Ma Kaczynski. Estás de enhorabuena, puedes ir con alguien a la gala de Relinchu. Y con esto, nada, dar la bienvenida al especial Samuín y comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar un poco comentando el caso de Reina Victoria. Como comentaba al principio, es uno de esos casos sin resolver en España. Y sucedió precisamente aquí en Santander, un caso que, bueno, básicamente la madrugada del 7 de julio del 2002, en la avenida de Reina Victoria, en Santander, un hombre halla el cuerpo sin vida de una mujer en un charco de sangre. Esa mujer tenía nombre y apellidos, María Natividad Garayo Orbe, y a día de hoy está a punto de prescribir el caso. Lo que ocurrió aquella noche es todo una incógnita. Entonces, bueno, Jesús, igual deberíamos hablar primero de quién es, ¿no? Esta mujer, María Natividad Garayo, qué hacía en Santander, porque como bien sabemos no era de aquí, no era de Cantabria.
Entonces, bueno, Más conocida como María Natividad Garayo Orbe, el nombre completo, 44 años, casada y madre de 3 hijos, era profesora de lengua y literatura en el Colegio Británico de Madrid y ha vivido en Santander a la boda de un primo suyo. También tiene parentesco con gente de Santander, ya que sus padres eran de aquí y más adelante contamos una anécdota. Fue un caso curioso, ya que en varias ocasiones se plantearon no asistir a la boda. Y en la última tuvieron un atasco viniendo a Santander, en la que se propusieron varias veces volverse a Madrid y no venir a la boda. Finalmente decidieron venir y bueno, es una de esas anécdotas que dices, ¿se podían haber salvado por poco o qué podría haber pasado si no hubiesen venido a Santander? pues sí, es uno de esos. Pues sí, es uno de esos casos que al final es pues como dices, jo, si no hubiese hecho, si no hubiese hecho esto, igual no habría sucedido. O sí, porque al final no se sabe muy bien, como ya hemos comentado, no se supo quién fue o quiénes fueron las personas que cometieron el asesinato. Entonces, pues bueno, puede ser que si no hubiese sido aquí, hubiese sido en Madrid. Eso nunca lo sabremos, pero, pero bueno, vamos a comenzar un poco a comentar el caso. Si en algún momento no se me oye, me podéis decir, ¿vale? Que al final, pues eso, los medios ya sabéis que son los que son. Sí, y un tal, comentar para los que nos estéis viendo, este no es un caso normal, esto es un caso que está guardado en la carpeta de casos que no están resueltos. Es uno de los casos más importantes de la historia de Cantabria, incluso de España. Y se hablaba de que en Europa se paró mucha policía para echar una mano aquí durante años a resolverlo. Entonces, estad atentos y que va a ser una historia muy interesante. Bueno, el 7 de julio del 2002 se celebró la cena de enlace en el Real Club de Tenis de Santander. Para los foráneos, este lugar se encuentra al lado de la emblemática península de la Magdalena. Poco antes de las 3 de la madrugada, Natividad abandonó el Real Club de Tenis despidiéndose del portero del club, de nombre Félix, quien tan solo 10 minutos después oyó las sirenas de la policía. Nos hemos desplazado hasta ese lugar, hasta el lugar en el que la vieron por última vez con vida y hemos hecho una recreación que luego os pondremos. La mayoría de las puñaladas estaban en el costado izquierdo de la mujer. Fueron alrededor de unas 35 puñaladas, algunas en el corazón y otras en los riñones. El criminal se había enseñado con ella. Los brazos, las manos y las muñecas de Natividad presentaban numerosos cortes, signo evidente de la desesperada lucha de Natividad por defender su vida hasta el final. La policía constató que el móvil del crimen no había sido sexual, ya que no había indicios de violación ni de ningún tipo de agresión o abuso sexual, tampoco de robo, ya que los 20 euros que previamente le había dado un familiar para que ella se cogiese un taxi que no se sabe por qué no cogió, no desaparecieron, le seguía teniendo en su bolso, ya que llevaba un bolso pequeño, los bolsos que se suelen llevar a las bodas, que son pequeños, que no dan pie a tener grandes pertenencias, pero también llevaba joyas valoradas en mucho dinero, que no fueron robadas. Entonces también se descarta el móvil del robo. Por tanto, conservando el dinero, el teléfono móvil y joyería de gran valor, se descarta completamente el móvil del robo. Los expertos de la policía científica no encontraron huellas ni restos biológicos de un posible agresor, ni el cuerpo, ni la ropa de la víctima en las inmediaciones. Entonces, como quiera que no hubo testigos, ni pistas, ni móvil aparente, los agentes reconstruyeron los últimos minutos de vida de Natividad, analizando los diferentes vídeos de los invitados al enlace en este lugar, en el Club de Tenis de Santander, interrogando a los asistentes.
De este modo se supo que alrededor de las 2:15 de la madrugada, la mujer estaba sola, sentada sola en una mesa. Poco después se levanta y se dirige a su hermano, a quien le pide 20 euros para coger un taxi y abandona el lugar rumbo a la casa familiar donde se alojaba, que esta casa se encontraba en el Ayuntamiento de Santander. Para quien no conozca la ciudad, para quien, no, quien nos esté viendo que no sea de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander, corrígeme si me equivoco, Jesús, está pues ¿a cuánto podrá estar andando? ¿A unos 30 minutos o 40? Sí, depende claramente del paso que vayas, porque también hay que indicar que Natividad pues, venía vestida de boda, llevaba tacones y claro, ahí el paso disminuye, pero bueno, sí, tranquilamente 30 minutos, 20, 25. Ujú. Entonces no cogió un taxi, no se sabe el motivo por el cual Natividad no cogió un taxi cuando le había pedido 20 euros al hermano y Félix así lo corroboró, ya que se despidió de ella dándole las buenas noches alrededor de las 3:15, 3:10 de la noche y comenzó a caminar sola por el paseo Reina Victoria. Vamos a cronometrar el tiempo que tardó Natividad Garayo desde este lugar hasta el lugar donde hallaron su cuerpo sin vida. Vamos. Vamos andando a paso normal. La víctima, como contábamos, no tardó ni 5 minutos en encontrarse con su asesino. Carlos y yo ese paseo lo hicimos en 4 minutos y 17 segundos, a un paso tranquilo, intentando recrear lo que hizo Natividad. Y fueron en total unos 150 metros, más o menos, del club de tenis, que es donde salió. Si metemos el vídeo enseñando dónde fue el lugar. El 7 de julio del 2002, de aquí, del Real Club de Tenis, salió Natividad Garayo. Alrededor de las 3:10 de la mañana, un familiar le dio 20 euros para cogerse un taxi que nunca cogió. Nadie se explica el motivo por el cual Natividad Garayo no cogió ese taxi y decidió ir caminando desde aquí, desde este preciso lugar, desde el Real Club de Tenis, hacia la casa de un familiar cerca del Ayuntamiento de Santander. Vamos a hacer el recorrido que Natividad Garayo hizo la noche en la que alguien la asesinó. Y este fue un caso que dio mucho que hablar
porque por la forma en la que encontraron a Natividad. La encontraron, como decimos, en la calle Reina Victoria. En el siguiente video reportaje os lo enseñamos un poco mejor. Pasadas las 3 de la madrugada, un joven que paseaba por esta calle, Reina Victoria, se encontró un cuerpo sin vida. ¿Quién era? El cuerpo de Natividad Garayo. La asesinaron con 35 puñaladas y dejaron el cuerpo de una manera despiadada. La dejaron de rodillas, cayendo hacia adelante y con el pelo tapándola la cara. Pues, según las fuentes oficiales, a las que hacemos caso, la policía hizo todo lo humanamente posible para esclarecer el asesinato. Escrutó cada centímetro del escenario del crimen, interrogó a decenas de personas, incluso visionó una gran cantidad de vídeos dentro del club de tenis y de las calles. Hicieron pruebas y llamadas a centros psiquiátricos, hospederías, incluso en hospitales y en las cárceles más cercanas, para ver si alguien podía haberse escapado, si había alguien que hiciera algo sospechoso esa noche, ya que no encontraron ninguna prueba del crimen. Hay que decir que el terreno en la que encontraron a Natividad fue lo último que hemos visto en el vídeo, que es un terreno justo en las escaleras, en uno de los rellanos, podríamos llamarlo. Es un terreno muy rugoso y en ese terreno llamaba la atención que había un charco de sangre completamente circular, sin huellas, que eso es muy raro porque normalmente, como fue el asesinato, 35 puñaladas, la sangre sale constantemente y en el caso de Natividad se resistió. Tenía cortes en las manos y en los brazos, señal de resistencia, y entendemos que el asesinato tardó en cometerse al menos un par de minutos, suficiente para que salga sangre y quede alguna huella. Fue más complicado por eso, por el terreno rugoso de la piedra del suelo, que dificulta el encontrar huellas, tanto ahí como en la pared. Incluso se llamó al asesino de Caravantes, Sonia Caravantes, Alexander King. Se le investigó a él para ver si tenía algo que ver, porque en esos tiempos estaba completamente en auge. Más allá de eso, rastrearon las líneas telefónicas, las llamadas efectuadas de la víctima durante los 6 meses anteriores a su muerte, pero no había nada sospechoso. También hay que destacar que el marido era abogado del Estado, que de puertas para afuera parecían una familia idílica, pero había rumores de que hacia adentro había problemas familiares. Ella con su tío no se llevaba bien, su padre había fallecido, entonces los lazos en esa boda no eran muy estrechos. Había cosas que daban mucho que pensar, pero es muy raro que después de todo esto no haya habido ninguna prueba. 3 años después de los hechos, el equipo de la Unidad de Delincuencia Especializada se incorporaba a la investigación y el resultado fue nulo. Es un equipo que cuando se suma suele sacar resultados, porque quizás es de los más expertos en toda Europa. Sí, además, existen las diferentes hipótesis sobre si en ese delito, bueno, para empezar, la policía en primera instancia dice si hubo un solo asesino. La verdad es que, como hemos comentado ya antes, si no me equivoco, Natividad Garayo fue asesinada con 2 diferentes armas. Primero con un cuchillo y luego con un estilete. La cuestión está en, ¿fue un solo asesino? ¿Fueron 2? ¿Fue un asesino profesional? Porque, lógicamente, una persona que lleva a cabo este tipo de delito, ¿no? Este tipo de acto, sin dejar ni una sola prueba en un lapso de tiempo tan corto, desde que Natividad Garayo abandona el Real Club de Tenis hasta que Félix oye las sirenas de la policía. Félix, recordamos, el portero del Real Club de Tenis que se despidió de Natividad Garayo, pasan alrededor de 10 minutos. Según nuestros cálculos, 4 minutos que tardó Natividad Garayo en llegar al punto en el que la hallaron asesinada, 4 minutos
si fueron alrededor de 6, o sea, alrededor de 4 minutos lo que tardó, nos deja 6 minutos para que o sea, alrededor de 6 minutos para que se cometa el crimen y después la encuentre asesinada un joven de 21 años quien alertó a la Policía Nacional. Entonces, en un lapso de tiempo tan corto, tuvo que ser una persona que tuvo que ser o una persona profesional o, como se especula, no quisiéramos abrir polémicas, ¿no? No queremos crear polémicas, Pero lo vamos a hacer. pero lo vamos a hacer. ¿Pudo haber intervención de la policía en un encubrimiento de pruebas? Puede ser que, como se dice, al estar envueltas diferentes sujetos de las altas esferas, pudo ser que hubiese intermediación de alguien compinchado desde la Policía Nacional, o simplemente fue un asesino profesional, que simplemente pudo ser un profesional a sueldo que hizo el trabajo de forma impecable, optimizando el tiempo al máximo. Son hipótesis, diferentes hipótesis que están sobre la mesa. Lógicamente, de la Policía Nacional no está la del encubrimiento, no está la del encubrimiento de pruebas, pero puede ser. De todos modos, como me imagino que sepan, la policía nunca desvela a los medios de comunicación y públicamente todas las informaciones que tienen. Algunas se las reservan de cara a que haya un buen desenlace de la investigación. Entonces, después tenemos otro dato muy importante que no hemos comentado, Jesús, es el marido de Natividad Garayo. Si no me equivoco, el marido de Natividad Garayo se casa un año después, si no me equivoco, del terrible desenlace. No soy yo quien para juzgar cuánto puede superar una persona un duelo, pero es De más o menos ahí, curioso. sí, de ahí es donde viene gran parte de la polémica, porque, como dije antes, el marido es abogado del Estado y decían que podía ser pues un saldo de cuentas, que podían haber, el marido podía haber estado relacionado con alguna trama de algo en algún caso importante y que esa gente se haya podido vengar. También, como decía Marta, y que ha hecho muy bien, nos gustaría también que pusierais vuestras dudas, vuestros comentarios y cualquier cosa en el chat. Al chaval que le encontró lo interrogaron y simplemente estaba de paseo. Se demostró que estaba de paseo, que estaba haciendo deporte. Es una zona también por la que nos extraña mucho ese caso. Es una zona muy transitada. El paseo de Reina Victoria era verano, por la noche hacía buen tiempo. Suele ir mucha gente tanto por la parte de arriba, por Reina Victoria, e incluso por la parte de abajo, por las playas, que se ve la parte de arriba, y se hubiese escuchado cualquier tipo de grito y de auxilio. Y además que pasan coches. O sea, vale que no hay un flujo de coches tan grande como hemos podido observar en la recreación que hemos hecho, que la realizamos alrededor de las 11 de la noche, fue, ¿no, Jesús? Aproximadamente. Sí, era Pero hay esa un hora. flujo de coches, de todos modos. Es decir, es muy complicado que no viese nadie nada, nadie oyese nada. Es muy, muy, muy complicado. Sí, es muy, muy complicado y eso, decíamos que podía haber sido cosa de la que estuviese relacionada tanto el marido como parte de la familia, como decía antes, la parte del tío, que no tenían buena relación y que también es gente importante de clase alta en el Estado, en el tema jurídico. Y se comentaron también que podía ser algún juego ritual, ya que, como explicábamos, cómo dejaron el cuerpo suele ser una de las cosas que se hace en según qué tipos de rituales. Dejaron el cuerpo de rodillas con la cabeza echada para adelante y el pelo tapándola la cara. Y tal como quedó la forma, como quedó la escena del crimen, el lago hemático, la sangre y todo,
lo normal es que eso lo haya hecho alguien profesional, alguien que estuviese encargado y sobre todo viendo el tiempo, como decía Carlos, 6 minutos, no da tiempo a que eso ocurra si no te siguen o que aparezca alguien detrás de un arbusto pero te mate y desaparezca, eso no, eso es muy raro. Entonces se comentaba y la mayor hipótesis, yo a nivel no informativo, porque si la policía no tiene ni idea, supuestamente yo tampoco, pero a nivel personal, yo siempre he pensado que esta ha sido una cosa que ha llevado a cabo un profesional. En mi opinión, creo que ha tenido que ser una persona profesional, tal vez dos, y, y no quisiera mojarme demasiado, pero hay algo que no cuadra porque la Policía Nacional tiene auténticos profesionales y me extraña muchísimo que no hayan encontrado ni una sola prueba. Y en un lapso de tiempo tan corto, como son 6 minutos, estamos hablando de 6 minutos desde que más o menos Natividad Garayo pudo llegar al lugar donde apareció asesinada hasta que llega la policía, hasta que se oyen las sirenas. 6 minutos. Es imposible que abandones el lugar del crimen, limpies el lugar de cualquier tipo de prueba. Y además, que entendemos que entre que el chaval de 21 años la encontró hasta que la policía llegó, también tuvo que tardar algo de tiempo, unos minutos. La policía no, es decir, tarda su tiempo. Entonces, es que el lapso de tiempo es muy corto. Tuvo que ser una persona profesional, sin duda, y tal vez dos, y no sabemos incluso si tal vez con encubrimiento. Una cosa muy importante es que los medios callaron casi todo. El diario Montañés sacó noticias, porque evidentemente en un caso de estos no te queda otra opción, se conoce, tienes que contar algo. Pero si busquéis noticias, están disponibles en Google todavía y en hemerotecas. Las noticias no cuentan casi nada. No cuentan nada de las raíces santanderinas que tenía Natividad, no cuentan por qué no fue a casa de sus familiares a dormir y por qué se fue a una hospedería ella sola. Hay muchísimas cosas que no se cuenta y ese silencio público y sobre todo de medios como el Diario Montañés a mí me hacen pensar que altas esferas en eso están relacionadas. Tampoco queremos meternos en ningún lío, ni en La Última Noche ni en Relinchu, pero bueno, son hipótesis, nos gustaría que dejéis las vuestras y eso, a seguir. Sí, nos gustaría leer un poco qué hipótesis creéis que pueden ser más factibles de las que hemos comentado sobre un posible, tal vez, triángulo amoroso entre el marido de Natividad Garayo y pues otra persona, de que pudo ser un asesino contratado, un asesino a sueldo, si pudo ser alguna persona por venganza, si pudo ser, como también se estudió, la posibilidad de un asesinato por un juego de rol, si, bueno, cualquiera de estas opciones que podáis valorar. Bueno, dice Manu que yo siempre opto por encubrimiento. Podría ser, o puede que sea uno o dos asesinos a sueldo profesionales. Tampoco vamos a pensar que la policía es corrupta y que se la puede comprar, ¿no? No vamos a ponernos en esos pensamientos, ¿no? En esas hipótesis, joder. No estamos en un estado de derecho en el cual pues hombre, la policía no Yo vuelvo se a va a decir mojar. que estaría bien que no nos metamos en ningún lío, ni a nosotros ni a Range TV. Vale, dice por aquí Óscar Rozario también el encubrimiento, totalmente. Y Martius Af dice que alguien que estaba de fiesta. Pues hombre, yo cuando salgo de fiesta, pues soy un poco torpe. No me veo yo capaz de en menos de 6 minutos a alguien que estaba en esa De fiesta. esa fiesta, sí, se hizo un seguimiento de toda la gente, y de teléfonos, de su recorrido y se miraron las cámaras del tenis, los taxis en los que se iba cada gente, los coches y esa zona es justo detrás del chalet donde vivía Ormaechea,
está completamente rodeado de cámaras y tiene familia Los Botín, también en los chalets del lado. Entonces, cámaras había y se descartó toda la gente que fue invitada a la boda. Sí, exactamente, se descartó y si me lo permitís, Marta, yo no creo que, mi opinión personal, yo no creo que una persona de la boda tenga ese nivel de preparación, además de que la Policía Nacional estudió las grabaciones, interrogó a Félix, el portero del club de tenis. Yo creo que es muy complicado que una persona normal y corriente de a pie pueda cometer ese crimen y limpiar todas las pruebas, huir del lugar del crimen en un periodo de tiempo tan corto. Al final estamos, además estamos hablando de que fue en un lapso de tiempo muy corto. Es muy complicado al final que haya sucedido por una persona normal que estuviese ahí en la fiesta. Y las armas era un cuchillo muy corto y un estilete. Esas armas daban que pensar que podía ser alguien de la boda, ya que un asesino no suele portar esas armas, no son las idóneas para matar. Y esas armas, siendo tan pequeñas, encajarían en un bolso en una boda, en una pequeña mochila, en un pequeño maletín, incluso en algún bolsillo con algún recubrimiento. Eso indicaba que era alguien de la fiesta de la boda, pero luego lo descartaron. Como dice Hanu Kaiz, los vídeos de las cámaras los pueden haber borrado, y esa es una de las cosas que también pasaba, ¿no? Las típicas cosas que vemos en las series de televisión de policías, ¿no? Que a veces se borran las cámaras y se pone otro cacho. Ahí ya eso no lo sabemos, no hemos visto las grabaciones, pero... Claro, pero tengamos en cuenta que está Félix, que es el portero del club de tenis. ¿Hay otras salidas acaso del club de tenis? Que yo sepa, no hay más salidas del club de tenis. Hay varias salidas, hay una por la playa y otra por la Magdalena, pero las cámaras de tenis indicaron, o sea, se veía dónde salía cada persona y se hizo un seguimiento y esa gente en principio quedó descartada según la versión de la policía, volvemos a decir según la versión de la policía. Ya más de ahí no sabemos. Yo sigo pensando, disculpadme, pero yo sigo pensando que al final una persona de a pie que ejerza un delito así y que no deje ni una sola prueba del crimen, yo lo veo un poco descabellado porque al final una persona que no sepa cómo tapar, o sea, una persona que no sabe tapar las huellas, que no sabe cómo tapar su rastro, es complicado. Yo creo que es complicado no dejar ni una sola prueba, que sin querer pises el charco de sangre que estaba... Bueno, habíamos hablado de la porosidad de la superficie, pero igualmente es muy complicado no cometer ningún error criminis. Te voy a contar otra anécdota, Carlos, a ti y bueno, a la gente que nos veis, de una prueba del silencio que hubo en medios de comunicación. Para callar esto cuanto antes, este caso, ni siquiera, bueno, ya comentaba antes que tiene lazos parentescos con gente de Santander, sus padres eran de aquí, su padre, si no me confundo, era de aquí, solamente él. Ella está enterrada en Ciriego, a pesar de vivir en Madrid. No salió la esquela en Cantabria y no se dijo nunca. Esto lo sacó gente que lo vio, que vio el panteón, está enterrada en el panteón familiar. Y para callar, esto no lo sacó nadie. Y si veis las noticias, pues eso, van cada mucho tiempo, recuerdan pues el caso de Natividad Garayo, el caso importante de Cantabria que nunca se ha descubierto, pero nunca han dado información. Bueno, os recordamos, como hemos puesto antes por por el comentario y lo hemos puesto en el encabezado, si alguien que nos esté viendo tanto en directo como en diferido tiene alguna información, lo volvemos a poner por los comentarios. Puede contactar a través de este cuestionario que es anónimo, ¿vale?
bueno, no solo por este caso también, ¿no? También para cualquier otro delito del que tengan constancia, pero en concreto ahora que estamos hablando de Natividad Garayo, de forma anónima pueden poner vamos, a disposición de la Policía Nacional pues cualquier tipo de información que aunque consideren quienes que nos estén viendo que puede ser una información insignificante, puede ser al final una información que lleve pues eso, a descubrir quién cometió este asesinato que está, recordemos, a punto de prescribir. Este verano próximo ya prescribe el crimen y todavía es un caso que está en un callejón sin salida. ¿Te parece, Carlos, si dejamos a la gente que comente lo que quiera de este caso en el chat y que, bueno, ponga sus comentarios, sus ideas, sus hipótesis? Y vamos pasando al siguiente caso y lo que vayáis comentando lo hablamos al final del programa y así vamos un poco ágiles y el siguiente caso seguro que os va a gustar también. Bueno, es Halloween. Es Halloween y no podríamos hacer un programa normal. Os vamos a hablar de uno de los juegos de invocación más conocidos, más populares. Buena pregunta, Golitron86. Agus, nuestro presentador de Sesión Bermú. Los casos prescriben legalmente se supone que tienen que prescribir por el comportamiento humano y social, pero en la realidad hay casos que no deberían prescribir nunca. Lo comentamos después al final del programa, todas nuestras dudas. Eso es lo que os decía. Vamos a hablar y comentaros cómo jugar al ritual de invocación más conocido, más importante y con más casos de actividad paranormal y sospechoso y de mortalidad incluso que ha habido en la historia. Ese juego es la Ouija. Una Ouija que, como bien expone Marta, nuestra realizadora, se empezó a comercializar en 1886 en tiendas de juguetes. O sea, al principio era un juguete sin más que indicaba claramente que era para hablar con los otros, con los del otro lado. Los que se han ido de viaje. Eso es. Y se vendía en tiendas de juguetes y en todo tipo de tiendas, haciendo esto algo que ahora sería imposible de entender. ¿Qué significa Ouija? Porque todos hemos dicho Ouija alguna vez, nos hemos planteado jugar a la Ouija o hemos visto algún vídeo o alguna película, pero ¿qué es Ouija? A ver, los oyentes, no... Idiomas, querida. ¿Qué significa Ouija? No vamos a hacer la Ouija en directo, eso lo dejamos a vosotros, nos pasáis vídeo y nosotros lo comentamos. Ouija viene de la palabra oui en francés y ya en alemán, que es sí. Esto, bueno, ya el nombre casi te viene diciendo esas dos afirmaciones, un poco lo que va a pasar después, ¿no? Sobre esa tabla que veíamos ahí en las imágenes de publicidad, que también conocemos todos, esta es que sale en imagen, es una tabla en la que vienen todas las letras del alfabeto y todos los números. También vienen monosílabos como sí o no y suele venir una palabra muy importante. No vienen todas, pero la palabra más importante de la Ouija, y ahora enseguida explicamos por qué, pero es adiós. Ahora explicamos por qué esa palabra es la más importante, pero bueno, sobre esto se coloca un planchet, un instrumento que suele ser forma circular, de corazón, e incluso un vaso, que es la forma más rudimentaria. Seguro que todos hemos visto, eso es un planchet. Seguro que todos hemos visto vídeos o imágenes de jugando a la Ouija con un vaso. Luego Carlos comentará también un caso en el que se jugó con un vaso y ese vaso explotó.
se empieza jugando diciendo, espíritu, ¿estás ahí? Y ahí invocas a un... Abres una puerta, ¿no? Como se suele decir, es abrir una puerta. Y lo que es obligatorio es que todos los jugadores estén en contacto mediante el vaso o de la mano si es posible. Correcto, sí. Además Preferiblemente, tiene que ser el que haga las preguntas, es el que mueve el vaso. sí, ahora comentamos un poco también el término ese de mueve el vaso, porque realmente tampoco es tan mueve el vaso, ahora lo comentamos un poco más en profundo, pero sí que todos tienen que estar en contacto mediante el vaso o mediante la mano. Se recomienda que en este juego sean pares los jugadores por un tema de numerología. Y a partir de ahí, bueno, ahora comentamos la versión de un sacerdote experto en satanismo, pero vamos a hablar un poco más de la historia de la Ouija. Los primeros en jugarlo fueron los egipcios, que se sepa, y era un elemento singular, era como una tabla de Ouija rudimentaria, pero en vez de un vaso era un anillo atado a una cuerda. Ese anillo se movía en forma pendular e iba diciendo en ese caso los signos, y se iban representando lo que se decía. También una de las cosas más importantes de la Ouija es que en la Biblia no se habló directamente de la Ouija, pero sí se habló de las invocaciones, diciendo que iban a recibir un castigo de Dios. Este es el primer libro de Samuel, y comentaban, pues Samuel dice que el rey Saúl recurrió a una mujer para poder hablar con el profeta Samuel, que había fallecido, y al final este fue castigado por Dios. Y lo que dice es, y Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa, y se fue con 2 hombres, y vinieron de noche, y aquella mujer, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón, y me hagas subir a quien yo te dijere. Más adelante, esto acaba en que hay un gran castigo de Dios hacia Saúl, porque no se puede invocar, y ya que trajo algo malo. Pero bueno, eso para los adictos a la Biblia lo dejamos a vosotros. Algunos científicos intentaron investigar qué es lo que había detrás, y es a lo que se refería Carlos, ese movimiento, cómo se mueve el vaso, qué es lo que hace mover ese vaso. Los más escépticos dicen, no, pues es que el que mueve el vaso, pues hay uno que está en medio y mueve el vaso, o hay un hilo y se arrastra. Esta imagen, por cierto, es de la película Ouija, está en Netflix, es bastante buena, relativamente, y trata muy bien cómo es la Ouija. William Carpenter, en 1882, era un físico, afirmaba que eran movimientos musculares de origen mental, independientes de una racionalidad, que estabas en una suspensión mental en la que tú te creías que algo estaba pasando, y por unos estímulos de tu cerebro, unos estímulos eléctricos, se movía el vaso junto con, bueno, quien lo estaba sujetando o los que estaban jugando. Esa es una de las teorías de los más escépticos de la Ouija. También hay otros que hablan de la energía residual. La energía residual es una energía que notamos todos los seres, orgánicos e inorgánicos, y que suele estar incluso impregnada en el ambiente, en el aura. Es eso que solemos llamar el aura. Eso, por ejemplo, que llevamos a un sitio y decimos, este sitio me trae mal recuerdo, o me hace sentir mal, o incluso este sitio, incluso este sitio me hace sentir bien. Que se quedan impregnadas en el ambiente esas auras, y que ahí es donde puede quedar esa energía residual. Por ejemplo, lo vemos mucho en los cementerios, ¿no? En los cementerios hay gente que de repente no se siente bien o tiene frío. Es una de las cosas que más común, el sentir frío. Luego también analizaremos un poco lo que suele sentir la gente que ha jugado a la Ouija. Muchos de los participantes de las sesiones de Ouija no vuelven a ser los mismos.
algunos hablan de sucesos extraños, otros simplemente terminan enganchándose y esperando más de los muertos que de los vivos. Solo hay que echar un vistazo y leer algunas noticias que podemos encontrar todos buscando titulares de periódicos y demás, buscando en Google o buscando en buscadores, encontraremos estos titulares y muchos más. Yo he querido destacar sobre todo en el 16 de noviembre de 2005 en Perú. Y os leo textualmente. Psiquiatras y psicólogos examinarán a 25 alumnos del Colegio Clemente Chávez de San Martín, Perú, tras sufrir trastornos después de realizar sesión de Ouija. Se habla de crisis de histeria colectiva. Esto fue inédito en Perú. Fue inédito porque no había habido mucha actividad de este tipo, no había titulares así. Esto fue algo muy nuevo y sorprendió mucho. Hubo movimientos gubernamentales, incluso para eliminar la Ouija sobre todo de ese condado. Hay que pensar, sobre todo, que esto no es una de las cosas que podemos tratar ligeramente desde el escepticismo, ya que hay atestados policiales, como ocurre en el caso que posteriormente vamos a comentar. Hay atestados policiales en los que los policías admiten haber pasado miedo, haber visto muebles moverse, haber visto puertas abrirse, televisores encendiéndose, haber visto incluso cuadros prendiéndose fuego solos, haber pasado realmente terror. Hay atestados policiales en los que los policías cuentan que salen de casa corriendo o que incluso apuntan a muebles simplemente porque se ha abierto una puerta sin tener nadie cerca y la apuntan con el arma. Estas son cosas realmente fantásticas. ¿Qué pasa? Que son temas que deberían hacerse públicos más veces, aunque den lugar a mucha parafernalia y a mucho, incluso puede llegar al amarillismo, pero es muy importante para quitar ese escepticismo y conocer un poco la realidad de lo que está pasando. Carlos va a hablar del caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro. En este caso ocurrió eso, policías huyendo de la casa, una familia viviendo en un pasillo, por miedo a entrar a las habitaciones, policías apuntando a muebles. También un caso que destaco muchísimo en la historia de lo paranormal en España es lo que pasó en el actual edificio de la Cruz Roja de Granada. Hace muchos años, ese es el edificio, gracias Marta, ese edificio en el 1800 y bastantes era una fábrica de telas que hubo un accidentado, murió trabajando de una forma bastante grotesca. Ese sitio lo derribaron al paso de unos años y ahí entraban los niños a jugar. Entre los escombros entraban los niños a jugar y alguna vez los pillaron haciendo la Ouija. Les dijeron que no lo hicieran, obviamente, pero bueno, ese lugar a partir de ahí ya quedó impregnado. Hablaremos en un momento de esa puerta que abres y no puedes cerrar, o que abres y no sabes quién hay detrás. Y eso es lo que pasó ahí. Ese edificio quedó impregnado y hasta la actualidad, ¿por qué? Porque un poco más adelante también hubo un accidente de tráfico relacionado con esa fábrica de textiles y en el 1989, que ya estábamos hablando de nada, hace 30 años, pasó una cosa realmente sorprendente. Falleció un miembro de la Cruz Roja Española fuera de su horario laboral y fuera del edificio, pero sus compañeros hicieron una ouija para contactar con él, querer hablar con él y demás. ¿Y qué pasó? A día de hoy siguen ocurriendo episodios extraños alrededor de la taquilla en la que ese trabajador guardaba las cosas. Episodios extraños como que se abren las taquillas, que los vestuarios se encienden y se apagan las luces, que las cosas acaban movidas, se han puesto cámaras, las cámaras no han cogido nada, han dejado de funcionar, han cambiado las luces, el sistema eléctrico, no ha pasado nada. ¿Por qué estas cosas no se cuentan? Es una de las cosas que sí que me gustaría también llevar a debate con vosotros. ¿Por qué se callan estos casos y no se dicen? Y
si alguno piensa que me lo estoy inventando, lo estoy sacando de algún foro de estos de internet, ¿no? De 4chan o de alguna cosa así, todo lo que contamos Carlos y yo aquí son fuentes oficiales, fuentes de policía, fuentes de medios de comunicación con importancia. No vamos a sacar nada de Oquiciario, por ejemplo. Nos gustaría que, bueno, nosotros ya incluso por puro fanatismo y por enterarnos de las cosas que pasan. Tenemos movimiento en el chat, ¿no? ¿Quieres leer a alguien, Carlos? Vale, perfecto. Pues... Perdón, disculpad. Vale, Marti Usaz comenta que en su casa se enciende una luz sola, que es de sensor, pero cuando eso su perra ladra. Comentaba que, bueno, que mi perra ladra siempre. En cuanto hay un mínimo ruido, mi perra Naya se altera. Así que, bueno, esperemos que no sea por ningún ente, ningún espíritu. Dicen también que los perros y los animales son los que primero ven las cosas por la frecuencia del sonido y bueno, por su visión. Y dicen que normalmente cuando pasan estas cosas son los primeros en ver esa actividad paranormal. Vale, comentábamos por el chat si alguna vez habéis jugado a la Ouija o conocéis a alguien que sí, conocéis alguna experiencia, pues, de alguien, alguna historia que hayáis oído de la Ouija, pues estamos encantados de... No, no estoy muteado, no, se me oye. Si alguna vez tenéis alguna experiencia, pues comentadnos por el chat y lo leemos por aquí. Lo vamos leyendo, ¿vale? Vale, bueno, os voy a contar otro caso también, Marta, si quieres dejar un rato en pantalla. Ocurrió en El Cerrito, en California, el 7 de marzo de 1920. Los periódicos californianos abrían con grandes titulares: ciudad entera maldita por la Ouija. La noche anterior a esto, la policía tuvo que detener a 7 personas que se habían vuelto locas tras una sesión de Ouija. Al punto de que una chica de 15 años iba totalmente desnuda por la calle diciendo que sin ropa contactaría mejor por los espíritus. Estaba totalmente ida mentalmente, como la gran mayoría de estas personas. Y esto no se quedó aquí. No fue mucho más allá. Días más tarde esto creció por localidades próximas. Incluso un policía cayó en la obsesión, rompiendo su uniforme bajo un ataque de histeria. Esto llevó días, incluso algún mes, en conseguir que esta sensación de histeria y paranormal desapareciera. Llegó al punto de que el gobierno de Estados Unidos tuvo que mandar psicólogos y psiquiatras de todo el país al Cerrito. Prohibieron el uso de la Ouija, prohibieron que las vendieran en jugueterías, en tiendas, que me parece lo más lógico. ¿En qué cabeza está vender la Ouija en una juguetería? Quemaron las tablas existentes por orden del condado y dejaron de venderlas, bueno, como dije, en todas las tiendas. Si queréis, vamos a pasar a un audio de Paloma Navarrete contando un caso. Paloma Navarrete, para que no la conozcáis, bueno, es de las personas más conocidas en el mundo paranormal en España. Es una persona que trabaja yendo a espacios en busca de casos paranormales. Tiene muchos libros, tiene muchas experiencias y sobre todo es famosa porque igual algún día en cuarto milenio la habéis visto con el péndulo buscando actividad paranormal. Pasamos al audio, Marta, por favor. Hicimos una ouija en presencia de la dueña de la casa, ¿no? Era una casa con muchísimos fenómenos paranormales. Y en esa ouija, cuando preguntamos, apareció alguien, ¿no? Moviendo la planchette, y preguntamos, ¿quién eres? Contestó, el amo, soy el amo. Claro, nos tocó muchísimo porque el dueño de la casa pues estaba vivo y
y su mujer estaba con nosotros, ¿no? Entonces nada, seguimos preguntando y al final le dijimos que no podía ser porque el dueño estaba aquí y él contestó, la compró, la cambió, le conozco. La señora que estaba con nosotros empezó a ponerse muy nerviosa y nos dijo, me lo temía, y nos contó la historia de la casa, ¿no? Efectivamente, la casa era de un señor, de un hombre poderoso de esa ciudad que en el tiempo de la guerra pues lo sacaron de esa casa, se lo llevaron y le dieron un tiro en la cabeza. Y el que había comprado la casa era familia, pariente del que participó en ese paseillo, digamos, del dueño. Entonces eso nos dejó absolutamente sorprendidas, porque además ya inmediatamente descubrimos quién era la identidad de ese personaje que se paseaba por la casa y que hacía la vida imposible a toda la familia. Ahí está Paloma Navarrete. Sin duda una crack, esto pone los pelos de punta. Nos gustaría que nos contarais vuestras historias, si tenéis alguna, ya ni siquiera de Ouija, sino de alguna actividad paranormal, que nos la contarais tanto por el chat, incluso por nuestras redes sociales, La Última Noche y Relinchu. Lo comentaremos si queréis y oye, estáis invitados siempre para hablar con nosotros en cualquier día. Os comentaba antes de un sacerdote especializado en posesión diabólica. Es el conocido José Antonio Fortea. Incluso si os gustan estos temas, tiene un canal en YouTube. A veces desvaría un poco, pero le habla de cosas muy interesantes. Dice Relinchu TV, nuestro medio. Mi madre se ha jugado alguna vez y me contó cosas de unas tijeras que volaron y le da mucho miedo todo esto. Y le han hecho alguna limpieza de males de ojo. Algún día la voy a grabar en la casona de Hermosa. El hotel dice que oye cosas. A ver. Vale. Bueno, una cosa. A mí Hermosa no me pilla muy lejos. Igual hay que desplazarse a Hermosa a ver qué nos encontramos por ahí, ¿no? Sí, somos vuestros conejillos de indias, mandadnos a donde queráis, que nosotros iremos allí a analizar lo que podamos. Hanukai dice, oye, me está dando miedo, pues de esto se trata. Voy a contaros pues, lo que comentaba el José Antonio Fortea, el sacerdote. Y es la explicación más recurrente y la que más me gusta a mí de lo que es la Ouija. Además, he utilizado ese término varias veces. Es como cuando abres una puerta esperando que haya alguien detrás, pero no sabes quién está detrás. No sabes quién va a entrar. A veces hacemos una Ouija buscando que entre X persona y lo que hacemos es dar un espacio a que entre algo que no queremos que entre, un demonio. En muchas de las Ouijas hay dos dibujos, uno de una cara angelical y otro de una cara más diabólica. Y cuando le preguntan quién eres, muchas veces se desplaza a la cara diabólica y entonces estamos en el signo totalmente de que nos hemos confundido de juego. De juego por llamarlo algo, porque no sé cómo lo ves tú, Carlos, a mí estas cosas, juegos, yo no lo llamaría juego y sinceramente hay cosas a las que yo por lo menos no jugaría nunca. ¿Qué pasa? Abrimos unas puertas, nos encontramos con algo que nos va a perseguir y muchas veces, ¿por qué? Porque no lo cerramos y con esto ya cierro el círculo de la palabra adiós, de por qué era tan importante esa palabra adiós. Si haces una ouija y no lo cierras, no se va. Ese es un gran problema que tiene mucha gente. Hace una ouija, se asusta
se levanta corriendo y se va. Es lo más normal. En esos casos, si os damos instrucciones, pues si queréis jugar, que queda bajo vuestra responsabilidad, si en algún momento jugáis a una Ouija y pasa algo que no os esperabais, con tranquilidad os despedís, cerráis y que os digan adiós. Si no os dicen adiós, no se ha despedido, esa puerta sigue abierta. Y no sabemos qué hay detrás. ¿Vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En cualquier tipo de juego, tanto la Ouija como cualquier tipo de invocación, siempre hay que despedirse. ¿Creéis que merece la pena jugar por ese acto de intriga? Oye, ¿qué te pasará si juegas a la Ouija? ¿Pasará algo? ¿Veré algo? ¿Notaré algo? O incluso por querer contactar con alguien que ya no está. ¿Creéis que merece la pena? Mientras respondéis y nos comentáis algo, os voy leyendo algunos de las consecuencias que ha sufrido la gente que juega a la Ouija, recogiendo un poco los antecedentes históricos. El abanico de consecuencias es el siguiente. Visiones aterradoras de seres mutilados, visiones amenazantes y sanguinarias, quemaduras, golpes, paranoias, principios de enfermedades mentales, obsesiones, pesadillas, sueños paralelos, visiones de animales paralizados, visiones de cosas flotando, poltergeist, deseos malvados que se hacen realidad, sugestión depresiva, premoniciones aterradoras, voces, luces, sonidos inexistentes, presencias etéreas, siluetas de difuntos, rostros horribles que vemos cuando nos tumbamos en la almohada, presiones en manos y en los pies por la noche y visiones de niños corriendo alrededor, incluso pérdidas de peso, vértigos y un larguísimo etcétera de consecuencias. ¿Jugaríais a la Ouija? Os leemos. Martisa dice, mira, no, lo tiene bastante claro. Me gustaría saber la opinión de Óscar Rozadillo, que nos estaba siguiendo, pero seguro que ya no, que se ha asustado. Hanukai dice que es demasiado arriesgado. Estoy totalmente de acuerdo. Igual merece la pena y consigues contactar con alguien que quieres. ¿No, Carlos? Podría ser... Es el caso, que puedas contactar con alguien que estés buscando, que quieras hablar con él y lo consigas, ¿no? Pues sí, podría ser el caso. De hecho, existen, como hemos comentado, casos de personas que han contactado con familiares, bueno, con personas cercanas. Y hoy os vamos a hablar de un caso en concreto que sucedió aquí, en España, en Vallecas, en el barrio popular de Vallecas. Así que si estáis preparados para escuchar este caso. Vamos a escuchar, Carlos, primero un caso antes que me parece muy interesante en el chat. Chati Pistachi dice que Martisa admiente que jugó a la Ouija en el colegio y Martisa lo reconoce, bueno, con un vaso de plástico, entonces igual lo desestimamos. Dentro de las normas, ¿no? De la Ouija no entra, ¿no? El jugar con un vaso de plástico, no es reglamentario. Así que no lo podemos contar, ¿no? No, y el tablero era de papel, nada. Una Ouija mal. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar a hablar del caso Vallecas, un caso en el que unas personas jugaron a la Ouija y una de ellas no está viva para contarlo. Entonces, bueno, realización, si nos pones un poco en sintonía o no tenemos nada para ponernos en sintonía, pues nos ponemos nosotros a contar un poco. Os recordamos que seguimos leyendo por el chat. Si tenéis algo si queréis comentarnos cualquier cosa, os leemos. Vamos a empezar a hablar un poco del caso, ¿no? El caso, como os decía, sucedió en Vallecas en 1992. La Policía Nacional informó sobre un suceso que aún hoy estremece a la población de España. Estefanía Gutiérrez Lázaro, una adolescente que murió en extrañas circunstancias tras jugar a la Ouija con sus amigas. En su casa había un armario que se abría sin explicación, extruyéndose en la terraza,
un Cristo separado de la cruz, una mancha marrón en la mesa del teléfono que era una especie de baba. El informe lo decía sin vueltas, se trataba de actividad paranormal. Fue el primer atestado policial en la historia de España en el que se atestiguaban sucesos paranormales como este suceso del que estamos relatando ahora mismo. Sin ninguna prueba lógica o científica, que aunque no lo parezca, y en el equipo de la última noche y sobre todo en el Decisión Bermú, hay un poco de dualidad entre los que somos más, bueno, más místicos, ¿no? Más, o incluso, bueno, escépticos, tampoco místicos. Y luego las personas pues más científicas, ¿no? Las que siempre buscan el lado científico, que siempre hay que tenerlo en cuenta. No quisiera yo dar un discurso en el que se abogue por cuestiones no científicas. Las fuerzas policiales elevaron este comunicado. Todavía, todo había comenzado cuando Estefanía apenas había alcanzado la mayoría de edad y empezó a interesarse por el ocultismo. Había realizado para ese momento varias sesiones de Ouija y decidió compartir esa experiencia con sus amigas para contactar a través del tablero al novio fallecido de una de ellas. ¿Qué sucedió? De repente, la sesión de Ouija fue interrumpida por una tercera persona que no estaba jugando, fue una profesora, y el vaso que estaban utilizando se rompió. ¿Qué sucedió cuando ese vaso se rompió? Cuentan que una especie de nube salió del vaso y al salir del vaso se introdujo en el cuerpo de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Como habréis visto en películas, en dibujos animados, esta especie de nube que sale, esa especie como de espíritu, ¿no? Que sale y se introduce en un cuerpo, o sale de un cuerpo y se introduce en otro. Pues esto es lo que afirman que sucedió cuando estaban jugando a la Ouija y fueron interrumpidas por la profesora y el vaso se cayó y se rompió. ¿Qué pasó? Que cambió cuando esta neblina se introdujo en el cuerpo de Estefanía, su comportamiento cambió drásticamente. Lo primero que sucedió tras este suceso fue que veía figuras en la casa y se paralizaba. Luego comenzó a sufrir convulsiones y todo tipo de alucinaciones. Los padres de Estefanía la llevaron a diferentes médicos en busca de una explicación científica que pudiese explicar qué es lo que sucedió. La llevaron a diferentes médicos y bueno, nadie lograba dar con un diagnóstico certero. Y al final, pues como es lógico, pues las personas del entorno, familia, amigos, pues sospechaban que estaba poseída. Estefanía, pues bueno, no le había contado a su familia lo que sucedió hasta que sus hermanos, pues se lo contaron a la madre. Estefanía murió, como os comentábamos al principio del caso. Murió en agosto de 1991. La muerte fue catalogada en el informe forense como sospechosa por asfixia pulmonar. Nunca fue explicada, fue una muerte súbita en el cual le agarró un ataque, un episodio violento, y no había ninguna reacción física que lo explicara. Existen diferentes hipótesis científicas que hablan de antecedentes de epilepsia, si no me equivoco. Existen episodios de epilepsia en antecedentes familiares. A la Estefanía le recetaron una medicación para cuando le daban esos ataques se tranquilizase y se normalizase su situación. Lo curioso de todo, que es lo que declara su familia, que el mismo día que Estefanía falleció, esa misma mañana dijo que ese mismo día iba a morir. Entonces es una explicación muy extraña. ¿Cómo puede saber una persona que va a morir ese mismo día? Sabemos pues, que las aves, por ejemplo, detectan cuando va a haber una catástrofe natural.
los animales sienten cuando otro animal va a fallecer, ¿no? Es como un instinto, un sexto sentido que los animales tenemos. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, no es lo normal. No es normal que una persona pueda predecir cuándo va a morir. Una de las cosas, de las conclusiones que sacaron con esa frase, era que podía haber sido un suicidio o una intoxicación voluntaria, ya que al morir pues salió espuma por la boca y podían intuir eso. Fue una de las primeras hipótesis que hubo, pero realmente esa noche Estefanía salió con su novio, dieron un paseo, su novio la acompañó a casa, Estefanía cenó en casa, incluso los padres vieron a su novio se fue y todo ocurrió estando ya en la cama, yéndose a dormir. Muy raro porque Estefanía había estado haciendo vida normal. Investigaron en autopsias lo que había podido cenar, incluso pensando que el culpable podía ser el novio de haberla intoxicado. No encontraron restos de nada tóxico ni venenoso, ni nada que no tuviera que estar en el organismo. Entonces, ahí se descartaron muchas cosas. Como el caso que comentábamos al principio de Natividad Garayo, tiene varias cosas en común. Es un caso que no se ha resuelto, es un caso que los medios de comunicación han querido tapar mucho, que pocos se han atrevido a contar, que quizás se ha hablado más de él por ser en Madrid, por ser en Vallecas, que el de Natividad, por ser en Santander, y que mucha gente después ha salido a desmentirlo, incluso gente de la familia. Otra parte de la familia afirmaba que la familia que le había desmentido toda esta historia estaba untada con dinero. Había muchas hipótesis. A día de hoy hay gente que dice que ese caso es real y hay gente que dice que ese caso fue inventado por la familia. En ese caso, como dije antes, hay atestados policiales de policías diciendo que han salido huyendo de esa casa. Recordamos que igual esto mejor después de hablar de la muerte. Sí, quería comentar primero, vamos a poner un vídeo de declaraciones de la madre de Estefanía, pero antes de poner el vídeo me gustaría leer un poco los comentarios que se están poniendo porque he estado leyendo algo ahora mismo. Comenta Golitron86, yo jugué a la Ouija en el cole y me dijeron que iba a morir de epilepsia cuando aquello estaba con tratamiento por epilepsia y nadie lo sabía. Vale, parece una situación bastante curiosa. A mí la verdad es que me daría bastante yuyu. Luego, Niala2107 dice, si quieren jugar a la Ouija, hacerlo con alguien que tenga experiencia para no correr riesgos. Siempre hacer las primeras cosas siempre se tienen que hacer con alguien con experiencia para no correr riesgos. Vale. Después dice Marti Usaz, bueno, comenta con otra persona del chat por su experiencia. Y parece que no hay ningún otro comentario. Bueno, sí, Marti Usaz vuelve a comentar que su abuela llevaba tiempo antes de fallecer diciendo que tenía alguien al lado. Y a veces le decía cosas y ella a esa sombra que decía que veía y que se cagaba las últimas veces que estaba con ella porque decía eso, que tenía un señor al lado suyo. Entonces, si os parece... Bueno, sí, Jesús, perdón. Sí, no, esa es una de las cosas que suelen pasar cuando una persona ya está en las últimas. Suelen tener a veces visiones, suelen ver cosas, incluso te hablan de cosas del pasado de una forma totalmente asombrosa. Y sí que saben muchas veces cuando estás cerca de fallecer porque empiezas a notar que te está fallando el organismo. En muchos casos sí que es muy extraño. En otros casos es más o menos normal, pero bueno, siempre es muy interesante. Y respecto a lo de Golitron86, yo le animo a que se quede al final del programa y comentamos un poco qué le pasó, porque es bastante interesante.
La medium entra en trance y es supuestamente poseída por los espíritus. Chus Morán recogió ese momento. En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña, que contaba 14 años, solía jugar con la ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. A partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo. De lo que sucedía. Ahí tienes un poco los testimonios, ¿no? De lo que sucedía en esa casa. Comentaba la policía y comentaban los investigadores que sucedió a principios de los 90 cuando llamó la familia asustada, que además me acuerdo perfectamente de la fecha en la que llamó la policía, porque fue precisamente el 19 de noviembre, fecha de mi cumpleaños, 19 de noviembre de 1992, cuando la familia está en el portal asustada diciendo que no quieren volver a entrar a casa porque suceden cosas paranormales, que se mueven pues se abren los armarios solos, los vasos se caen al suelo solos, lo que comentaba un poco al principio, ¿no? La policía, cuando llegó allí, al lugar de los hechos, vieron que en efecto sucedían cosas que no tenían ningún tipo de explicación. Investigaron si había cualquier tipo de mecanismo que se estuviese accionando por la familia, pero no encontraron ningún tipo de explicación que pudiese, ningún tipo de cuestión que pudiese explicar lo que sucedía en esa casa. Sucedía al apagar las luces. También decían que si en el baño estaban el espíritu del abuelo y posteriormente de Estefanía. Fueron diferentes equipos, ya os podéis imaginar, con el despliegue mediático y más con un auto de la policía en el cual fue pues como dar veracidad, ¿no?, a esos sucesos. Pues diferentes personas, tanto por motivos económicos como por curiosidad, convirtieron, ¿no?, de ese edificio, de esa casa de los Gutiérrez, de los Gutiérrez Lázaro, en una especie de atracción turística, en la cual, pues como comentaba, hubo gente con diferentes intereses económicos. Había pues un equipo de mediums que sacaron muchísimo dinero a la familia, diciendo pues que hacían psicofonías. Una de ellas montaba un numerito espectacular, hay vídeos en YouTube en el cual decía como que estaba poseída por el espíritu del abuelo, y como tenía mal genio el abuelo, pues estaba pues muy agresiva, y luego otro del equipo la tranquilizaba. O sea, una especie de espectáculo se montó alrededor de este suceso, digno pues de Hollywood, un espectáculo hollywoodiense. Se nos ha pasado dar importancia a una cosa que realmente es súper anecdótica. ¿Qué se encontró la policía cuando entró a esa casa? Se encontró una familia que estaba viviendo en el pasillo porque no querían entrar a las habitaciones. Querían estar durmiendo todos juntos. No querían separarse en su propia casa. La policía entró a las habitaciones y lo que se encontró fue un percal. Fue lo que tuvieron que explicar en los atestados sin poder decir qué estaba pasando realmente. Esos muebles que se movían, se abrían solos, cómo iban corriendo, cómo salían corriendo esos policías. Uno se quedó petrificado. Eso fue una anécdota muy importante, lo que realmente se encontró la policía allí dentro. Una familia que
no se esperaba nada de lo que estaba pasando, que estaba viviendo todavía la tragedia de su hija cuando ocurrió todo esto. O sea, no les dio tiempo a pasar de una cosa a otra, de decir, mi hija ha muerto, no supero esa pérdida, a de repente están pasando aquí cosas muy raras. Para ver si es un montaje o no, yo lo que os recomiendo es que veáis, hay un episodio de Milenio 3 en el que sale la madre Estefanía comentando el caso, comentando lo que estaba pasando. Entró en llamada con Iker Jiménez y comentó lo que estaba pasando, llorando, asustada, incluso decía, es que lo estoy comentando y tengo los pelos de punta. Sí, en efecto. Recomendamos que veáis y siempre tener actitud crítica, no solo y objetiva, no solo con esto, sino en todo en la vida, ¿no? Siempre hay que buscar la razón, ¿no? La explicación científica, pero a la vez, pues, hay que, pues eso, intentar ser lo más objetivos posible. Entonces, tenemos esta historia que a priori, pues, puede parecer que puede ser, pues, verdad, ¿no? Que este suceso puede ser verdad. Al final, ¿cómo no vamos a confiar, ¿no? en la palabra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que al final han atestiguado, y no pueden mentir en esto, unos sucesos. Pero, posteriormente, surgieron hipótesis que desmontaban un poco la teoría de la madre, tachándola de que mentía, que era por un poco de afán de protagonismo. Y vamos a poner un vídeo de un canal amigo de Relinchu TV, ese canal bueno, es Intereconomía, en el cual, pues, un poco en la línea también, no vamos a entrar tampoco a valorar, ¿no? la calidad de la crítica de estos tertulianos, ¿no? Pero vamos a poner el vídeo en el cual, pues, comentaban un poco, desmontaban un poco, ¿no? esta teoría y criticaban la figura de la madre de Estefanía Gutiérrez Plaza. ¿Lo ponemos? Esa mujer, teóricamente, está en ese momento poseída por el abuelo, que es el que tiene la mala leche. Esa mujer, en teoría, está en trance, es la medium, y el otro, Tristan Baker, que si está viendo esto, 26 años después, le tenía que caer la cara de vergüenza. ¿Vale? Por poco profesional y por sinvergüenza. Que además cobró por hacer esa inversión. Que además cobró a la familia. Y le sacó el dinero a la familia por esto, por falsificar y convertir psicofonías en lo que no son. Y con menores delante. A día de hoy sería un delito perfectamente encajable en el Código Penal. Qué feo, ¿no? Horrible, horrible. Qué feo esto. Además con muertos de por medio. Sí, sí. Claro. Muertos menores, aprovecharse del dolor enfermos de la mentales, porque en la familia hay gente con incapacidad mental, entonces es un horrible. El negocio de este mundillo. Maximiliano y Ricardo, hermanos de Estefanía, ¿Con Maximiliano acabas de hablar? Con Maximiliano acabo de hablar, le reconocen literalmente a David Cuevas, el periodista del Mundo, que hace un pedazo de entrevistón, que fue la madre quien inventó todo. Es la madre cuando llaman a la policía, porque parece que llamando a la policía todos los fenómenos se acrecientan y se da como más credibilidad al tema. Y dice, cuando esté la policía aquí, tú, Ricardo, te escondes y coges una piedra y la tiras haciendo mucha fuerza en la terraza para que suene un estruendo. Eso me lo reconoce hoy a mí, pero también se lo reconoce a David Cuevas Maximiliano, que fue Ricardo el que tiró la piedra. La policía, de hecho, se lo creyó y lo refleja en el atestado policial. Fíjate. Oye, un estruyendo fuera, salen fuera, ven que no hay nada, vuelven dentro y dentro continúan el show con fenómenos paranormales. ¿Y cómo generan los fenómenos paranormales? Pues en este caso parece ser que cuando uno de los menores tiró la piedra fuera, por el ruido salió la policía, lo reflejaron atestado, y otro de los menores dentro tiró potitos del hermano pequeño por el suelo, y al entrar dijeron que eran como babas que habían aparecido de la nada. Todo esto reconocido por Maximiliano y por Ricardo, es por la madre. La madre es la que les incita, aparte de que es una familia que recibe malos tratos. La madre los pega, palabras textuales, con perdón, nos forra a hostias. Me reconoce palabras textuales de... La madre es la señora que acabamos de ver. La madre es la señora que acabamos de ver, que según... que también está enferma, porque la epilepsia en esa familia es genética. Sí, es un tipo hereditario, sí es. Pero escúchame,
Él me dice, hace una hora, él me dice, Carlos, no era por dinero. Mi madre no se hacía platos por mi dinero. Mi madre lo que cobró fueron 15.000 pesetas cuando fue a un programa a San Sebastián, al País Vasco, y el taxi de ir de su casa al estudio. Mi madre lo que tenía un afán de protagonismo y un desdoblamiento de personalidad, que lo que quería era el protagonismo en el barrio, que la llegaban y la decían, mira lo que me han regalado en Antena 3, mira lo que me han regalado en Telecinco, mira lo que tal. Ese era el afán de protagonismo de la madre. Pero la madre era una maltratadora, dicho por los hijos. Vale, pues ahí tenemos un poco la crítica, ¿no? Y bueno, el desmontar un poco como hicieron en este programa de Intereconomía, el desmontar un poco la figura y todo, pues toda esta historia que sucedió o no sucedió realmente en Vallecas en 1992. Entonces, pues bueno, ahora después de ver este vídeo podemos plantearnos si realmente, podemos plantearnos la veracidad, ¿no?, de estos sucesos, si realmente sucedieron o no. Siempre somos escépticos. Yo personalmente al investigar sobre este caso confiaba, ¿no?, en que esto fuese real. Al final, pues lo que comentaba antes, ¿no? ¿Cómo no nos vamos a fiar de la palabra de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que además comentaban en diferentes entrevistas, en diferentes medios de comunicación, que habían verificado correctamente que no había ningún tipo de mecanismo, que pues todo era, ¿no?, pues real. Sí que reconocieron que pudo ser un poco la sugestión de esa mediatización, ¿no?, del suceso, lo que pudo hacerles pues también estar un poco pues sugestionados, un poco condicionados, ¿no?, a la situación. Pero bueno, la cuestión está en que es cuanto menos curioso, ¿no?, que una persona pueda... Al final es una cadena de acontecimientos cuanto menos curiosa. Es decir, una persona juega a la Ouija. Posteriormente, pues empieza a sufrir ataques de epilepsia. Según su familia, no sabemos tampoco si es real, dijo que ese mismo día iba a morir, fallece ese mismo día, y después una de las hermanas de Estefanía comenta que desde entonces no ha vuelto a ser la misma. Así como un hermano pues dice que abandonó la casa, que siguió haciendo vida normal. Una de las hermanas dice que cuando ella siente cuando una persona va a fallecer desde que sucedió todo esto de la hermana. Además, también tenemos un suceso, ¿no? O sea, podéis imaginaros, bueno, pues esa casa ya están los espíritus, como además comentaban, pues que había unos espíritus en el baño, el espíritu del abuelo, el espíritu de Estefanía, podemos imaginarnos, pues están los espíritus, esos espíritus o siguen a la familia o se van a quedar ahí. No podemos, es lo que el pensamiento lógico dentro de estos sucesos que no tienen explicación lógica nos puede llevar a pensar, ¿no? La familia Gutiérrez Lázaro finalmente abandonó esta casa, se mudó. Entró otra familia que no vivió ningún tipo de suceso paranormal, a excepción de uno. Uno de los hijos de esta prole se estaba dando una ducha, no había nadie en casa y de repente oyó unos golpes en la puerta, unos golpes muy fuertes. Salió y no había nadie. Este fue el único suceso que relata la familia que posteriormente habitó la casa de los Gutiérrez Lázaro, que podría encajar dentro de esta cadena de acontecimientos paranormales. Pero podemos plantearnos si supuestamente había presencia de dos espíritus en esa casa, en ese baño, y ellos al abandonar la casa y al habitarla otras personas no volvía a suceder nada, entendemos que esta hipótesis, ¿no?, de que es todo un montaje puede tener su peso, puede tener su credibilidad. Entonces, bueno, este es un poco el caso de Vallecas. Bueno, Jesús, si quieres comentar algo. Sí, este es un caso que realmente me enfada porque a mí me gusta mucho conocer y ver estos casos y me enfada mogollón. ¿Por qué? Porque se dicen cosas sin realmente conocer el caso. Es normal que en el momento que la familia se fue de ese piso, esos espíritus, si estaban, se fueran también. ¿Por qué? Porque los espíritus no son inherentes al espacio. Ellos
tienen un comunicado, algo que decir, algo que hacer. Es como cuando nosotros jugamos a la Ouija, es abrir esa puerta, pero al revés. Ellos pueden conseguir su objetivo e irse. Incluso seguir a la familia, no tienen que quedarse en el espacio. Eso desmonta ya gran parte de las cosas que contaban. Otra cosa es que, como decía antes, es muy parecido a lo de Natividad Garayo. ¿Por qué? Se intentó ocultar, se intentó tapar, incluso para ocultarlo taparon ciertas cosas. Os doy unas declaraciones que dijo un policía, José Antonio Sánchez, comisario jefe de Madrid. Dijo textualmente en una entrevista: en más de una ocasión hemos intervenido en casas donde se producían extraños fenómenos. Hay una cosa que no suele fallar, cuando interrogamos a los testigos. Allí, tiempo atrás, se practicó el espiritismo, en la tabla Ouija. Eso encaja perfectamente con lo que le pasó a Estefanía Gutiérrez Lázaro y a esa familia. Esa familia se le echó encima la prensa mediática años después porque ellos querían ver qué había pasado. Y eso se estaba convirtiendo en algo que España no quería, que Madrid no quería. Un escenario de terror, de miedo, de espiritismo. Algo que no había pasado. Se ha intentado callar a la familia, como dicen, se ha untado a gente. Posteriormente se han comprado derechos a saber a quién, porque la familia no ha recibido nada de una serie que está en Netflix, de una película, que se llama Verónica, basada en el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, que por cierto es una película de terror, si queréis ver esta noche aprovechando Halloween, pero basada en hechos reales, vendiendo ese caso que poco tiene que ver, que familia lo ha denunciado y que la familia obviamente no busca nada económico de ese caso, ni de la película, ni de las entrevistas, ni nada. Ellos querían saber, ellos querían contar lo que ha pasado para poder saber qué estaba ocurriendo en realidad. Entonces, Jesús, ¿tú crees que tú crees que la hipótesis de que fue un montaje y que la madre, pues como comentaban en este canal amigo, ¿no?, de Relincho TV, no puede ser que ella verdaderamente fuese una maltratadora que realmente tuviese ese afán de protagonismo, pues porque en el barrio al final... Es decir, que puede ser que jugase a la Ouija, puede ser que sufriese un ataque de epilepsia, ¿no?, casual, y que por esos acontecimientos la familia la madre tal vez intentase sacar provecho, pues como existen diversos casos, ¿no?, de personas que por alimentar, pues no sé si su ego, pues por lo que sea, pues no, un poco volviendo al anterior programa, ¿no?, al caso de la envenenadora de Melilla, cuando son, pues no quiero tampoco hacer comparaciones, ¿no?, pero el síndrome de Mauthausen por poderes, ¿no?, de cuando una persona busca que alguien de su prole enferme para que esa persona pues esté dándole cuidados, se convierta en esa persona, ¿no?, salvadora, que está ahí cuidando a su familia, llevándolo un poco a este terreno, ¿no?, sin querer hacer comparaciones, que las comparaciones son odiosas. ¿No podría ser, Jesús, que la madre al final aprovechase una serie de sucesos casuales y unas patologías que ya existían o que se desencadenaron en algún momento determinado para mediatizar y, pues bueno, ¿no?, al final convertirse en el foco de atención, en recibir, pues, atención? Y luego el tema de los espíritus, eso sería una pregunta, ¿no? Y luego otra pregunta, el tema de los espíritus. Yo pues no tengo pues mucha experiencia ni mucha información al respecto sobre el tema de espíritus, ¿no? Pero ¿por qué esas experiencias, ¿no?, que ha sufrido parte de la familia y otra no? Me refiero al abandonar la casa. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos hablando de que al final, pues eso, solo fuese la hermana, luego el hermano no tuviese ningún tipo de experiencia? Al final son una serie de sucesos que pues, sobre todo a los espectadores que nos estén viendo, que siempre busquen la explicación científica, ¿qué explicación puede haber, Jesús? De eso se trata, de que no tenga explicación. Estos casos no suelen tener explicación. No son cosas que pasan para ponernoslo fácil e investigarlo.
es muy diferente, muy, muy, muy diferente al de la envenenadora de Melilla. La envenenadora de Melilla tenía desde el principio su meta, su fin, que era conseguir abandonar su vida e irse a otra vida con otra persona matando a su familia. Esta mujer, lo que le ocurrió es que se la murió la hija, en extrañas circunstancias. Una muerte que según la autopsia, según lo que decía la autopsia, no convencía a nadie. No tenía patologías previas relacionadas con eso. Más tarde, vuelvo a comentar, la policía entró a casa de una familia que estaba viviendo en el pasillo. Unos padres con sus hijos viviendo en el pasillo porque no podían entrar a las habitaciones. Una policía que huyó de esa casa porque tenía miedo, porque las cosas se movían solas. Un cuadro con una foto de Estefanía que estaba en la pared empezó a prenderse fuego y se cayó al suelo, pero solo se prendió fuego ese cuadro, estando la policía allí. O sea, es que eso no lo puede negar nadie. Que luego la madre, con el paso del tiempo, haya podido engordar algo para poder seguir ahí en la prensa, o que la sigan viendo, o siguiendo, o teniendo más entrevistas, eso sí que puede ser. Pero lo que no hay que borrar es lo sucedido, que se ha muerto su hija, que todo eso ha pasado, que el comisario jefe de Madrid lo certifica, que los policías que estaban allí lo certifican y que luego, si haces un seguimiento al caso, se ve claramente como con Natividad, poniéndonos en las circunstancias de que Natividad es un caso que hay aquí que se tapa fácilmente como la mayoría, que es era allí en Madrid, en Vallecas, en un edificio en el que hay mucha gente, que se conoce todos los vecinos. Pasó lo que pasó, que luego se quisiera callar y se quisiera tapar, sí, que la madre se pudiera confundir y querer hacerlo más grande, puede ser, pero es que de verdad que yo os digo que si os interesa el caso, os vayáis directamente, según salgamos de aquí, cuando acabemos, antes no, a YouTube, el Milenio 3 de Iker Jiménez, en el que hablan del expediente Vallecas, y veis la entrevista a la madre. O sea, es que es una madre que está destrozada, que está llorando, que lo está pasando mal, que ha perdido a su hija y que luego se ha encontrado con todo esto. Pues sí, yo estamos interpretando un poco, ¿no?, el papel de, aunque yo soy el místico y Jesús, bueno, también, en verdad. Yo intento interpretar un poco el papel, ¿no?, de persona que busca la explicación científica a estos sucesos, el que busca un poco, ¿no?, pues entender qué pudo suceder desde, desde un prisma pues un prisma lógico, de un suceso, pues lógico. Por cerrar un poco el tema y sin querer tampoco darle demasiadas vueltas a la tuerca, existen las hipótesis de que había alguien en la familia que estaba también sugestionando al resto de la familia y que podía ser todo un montaje de un individuo o individua de la unidad familiar que estaba pues sugestionando al resto de la familia, creando, ¿no?, pues esta escenografía, este montaje, pues eso, Dios sabe para qué. Entonces, bueno, también está la explicación de las epilepsias. También se dice que las personas con epilepsia pueden sufrir alucinaciones como las que Estefanía sufría, que por cierto no lo hemos comentado, que ella veía un pasillo en diferentes ocasiones, ella visualizaba un pasillo largo con unos, si no me equivoco, una especie de monjes. Entonces, según algunos expertos, podría haber una explicación científica, pues eso, de sucesos de, bueno, perdón, sucesos no, de brotes de epilepsia en los cuales podía visualizar esto que visualizaba y que la muerte pudo darse, pues, lo mismo, por causas naturales, aunque en el informe de los forenses, como bien apuntaba mi compañero Jesús y como yo comentaba también al principio, se recogía muerte sospechosa por asfixia pulmonar. Entonces, bueno, por cerrar un poco el programa ya,
Nos gustaría muchísimo leeros por redes sociales. Si tenéis alguna sugerencia, alguna historia que queréis contar, alguna aportación, tanto de este caso como de Ouijas, lógicamente si tenéis alguna información que pueda llevar a dar con la persona o personas que se llevaron por delante la vida de Natividad Garayo también, nuestro correo en laultimanoche@gmail.com, en nuestras redes sociales, @laultimanoche, en Twitter, en Instagram. Cualquier cosa que queráis comentar, cualquier suceso, sugerencia, pues eso, os leemos. Y agradeceros a todas y todos que hayáis estado ahí desde el principio del programa, y a realización, a Marta, por ayudarnos detrás de la pantalla. Así que nada, buenas noches y tened cuidado en esta noche de Halloween. Esta noche esperemos que os haya gustado mucho el especial Halloween y nos vemos en la siguiente. Felices pesadillas.